Sígueme. Clark, ¿qué es esto? ¿Listo? ¿Estás grabando? Sí. Bien, eso es lo que intento descubrir. He venido aquí cada noche desde que descubrí este lugar y no he visto nada aún. Bien, vayamos despacio. Dios mío. ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Es lo que... No lo entiendo. Encontré un lugar. Hola. आपको खुश आमदीद हम जमीन के रहने वालों की तरफ कहते हैं। Dime quién eres. No digo que no te creo. Bien, voy a volver aquí, con pruebas. Sé que suena raro, pero tienes que creerme, ese lugar es enorme. Es como un laberinto, no hay salida. Todos estos cuartos. Este lugar los creo. A veces siento que me voy a perder. Clark, ¿puedes oírme? ¿No crees? ¿Hola? Uno de los conceptos y que también es una de las preguntas más misteriosas, interesantes y aterradoras que aparecen con frecuencia entre los fans de la nueva película de Backrooms de Kane Parsons y el estudio de A24 es el por qué realmente se abrió un portal a las Backrooms en el sótano de la mueblería del protagonista llamado Clark. Y aunque muchos asumen que esto fue solo una coincidencia o mala suerte de parte de Clark, este no es de todo el caso, y se nos dan algunas pistas sobre lo que pasó en verdad, que se conectan con varios conceptos establecidos previamente en el lore original de los videos de horror analógico de las Backrooms de Kane Parsons. Es por eso que en este video quiero explicarles lo que son realmente las zonas nulas o null zones de las Backrooms y cómo es que se abren estos portales entre el mundo real y esa dimensión. También les hablaré sobre algunas teorías sobre por qué exactamente le pasó esto al personaje de Clark y cómo él fue básicamente absorbido y consumido por este lugar. Este video obviamente tiene spoilers de la nueva película y si todavía no la has visto, te invito a que primero la veas y luego regreses a este video, ya que si eres fan de las Backrooms, creo que la película sí te va a gustar y que pasarás un buen rato viéndola. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Para entender mejor todo lo que pasa en el Imperio Otomano del Capitán Clark, que es esa mueblería, tenemos que entender qué son las zonas nulas o null zones de las Backrooms. Estos son lugares específicos que pueden ser una pared, una puerta e inclusive el suelo, donde las Backrooms y el mundo real se conectan entre sí, y son una anomalía espacial que se crea cuando ondas electromagnéticas del mundo real se intersectan y se cancelan con ondas similares que provienen de las Backrooms. Esto desestabiliza la energía de los átomos y crea un tipo de portal especial o un glitch en la realidad que conecta a una parte de nuestro mundo real con el complejo o The Complex, que son las Backrooms como tal, y esas habitaciones y laberinto amarillo infinito. En el lore original de Kane Pixels se nos establecía que las Backrooms podían crear estos portales de forma aleatoria o random. Sin embargo, sí se puede inducir que esto ocurra de forma artificial, si se hace que las Backrooms interactúen con algunos aparatos electrónicos muy potentes, o con los campos electromagnéticos que crean algunos objetos, como un automóvil, grabadoras, televisiones y equipo electrónico, o un panel de control de electricidad. Es la interacción de las ondas y que se cancelen entre sí lo que crea un agujero en la realidad y lo que puede crear un portal a las Backrooms que le permite a una persona el salirse de nuestro mundo o el hacer el no clipping afuera de la realidad. Aunque estas situaciones ocurren de forma aleatoria, una vez que fueron descubiertas por el Instituto de Ising, ellos empezaron a estudiar a las Backrooms y lograron crear lo que se conoce como Threshold o el umbral, que es un dispositivo especial
conocido realmente como Low Proximity Magnetic Distortion System, o como la máquina o la puerta, y es esto lo que les permite el abrir un portal a las backrooms de forma artificial y supuestamente controlada, ya que este dispositivo localiza y abre un portal en las zonas nulas de las backrooms, lo que les permite a los científicos el entrar a esta dimensión. El problema de todo esto es como se nos establece en el lore original de las backrooms de Ken Parsons y en su serie de videos de horror analógico original. En un principio Ising buscaba el usar a las backrooms como un lugar que podrían utilizar para resolver el problema de lugares donde podrían guardar cosas los humanos, ya que ocupaban grandes lugares de almacenamiento para diferentes cosas, y pensaban que podían explotar y usar las backrooms para su ventaja, de esa manera específica. También originalmente pensaban que ellos podrían vender a las backrooms como diferentes propiedades dentro de este lugar infinito, lo que podría resolver la crisis de vivienda y el proveer a mucha gente con un lugar donde podrían vivir de forma más económica, pero tendrían que asegurarse primero que todo este lugar fuera seguro y que no estuviera contaminado por nada, lo que todavía no han logrado confirmar, mas sí saben que es un lugar bastante peligroso. Es así que se nos implica que debido a sus exploraciones de este lugar y al hecho de que ellos empezaron a usar mucho la máquina del umbral o threshold, que esto provocó que las mismas backrooms empezaran a imitar los portales que abrían, y es por eso que eventualmente las backrooms empezaron a abrir sus portales en diferentes lugares y zonas no exploradas de esta dimensión por Ising. Esta es la razón por la que en efecto son todas estas exploraciones y experimentos de Ising lo que de forma indirecta empezó a crear portales en diferentes lugares, sin que ellos supieran por qué estaba pasando todo esto. Esta sería una de las razones principales por las que ese portal se abrió en la mueblería del Capitán Clark. Otro punto fascinante y muy aterrador es que todo lo que pasó en la vida de Clark recientemente y cómo él es que se separó de su esposa y tiene esa frustración y furia internalizada porque su vida no resultó como él siempre quiso. Esto es otro de los factores que contribuyó para que el portal se abriera en este lugar. Como sabemos, Clark es un hombre de mediana edad, el cual es el dueño de la mueblería conocida como el Imperio Otomano del Capitán Clark, la cual no ha tenido mucho éxito recientemente, porque hay otras mueblerías y tiendas que le han quitado a sus clientes, y esta es la razón por la que la competencia de Clark le ponen en la entrada de su tienda la palabra rip-off, que significa como copia barata o como estafa, dependiendo del contexto donde se usa. Es esto lo que tiene a Clark en un estrés constante, ya que también vemos que en su oficina hay muchos recibos de la renta y de los servicios que debe la mueblería, pero que no ha pagado porque no han tenido buenas ventas. También se nos muestra que Clark está yendo a terapia con la psiquiatra Mary Klein, ya que él busca el mejorar como persona y el encontrar una dirección en su vida, porque también él recientemente se separó y divorció de su esposa llamada Bárbara, debido a que el hombre era muy abusivo verbalmente con ella, ya que todavía seguía terminando su carrera universitaria de abogada, y el hecho de que Clark tuviera que mantenerlos a los dos y pagar por la carrera de su esposa era algo que le causaba mucho estrés, y sobre todo también le provocaba cierto resentimiento contra su esposa, porque él estaba muy enojado y frustrado porque trabajaba en la mueblería, donde no le iba bien y donde realmente no le gustaba. Luego él también sentía que su vida no había salido como él quería, porque aunque él era un arquitecto, y esto sí le gustaba mucho y le apasionaba, no ejercía su carrera. Todo esto sumado a la separación de su esposa reciente, y a que lo expulsó de la casa, provoca que Clark empezara a vivir dentro de su mueblería, en lo que mejoraba su situación económica y en lo que encontraba otro lugar donde quedarse. Es aquí donde Clark, en las noches antes de dormirse, bebía alcohol, que es algo que lo tranquilizaba y adormecía, pero que también es lo principal que provocó su separación con su esposa, en primer lugar, ya que el hombre fue quien se puso muy agresivo y malo contra su mujer. Todo esto mete a Clark en una mentalidad muy negativa, que curiosamente piensa que él está en esta situación porque todos le hicieron mal, ya que el hombre, aunque no lo admite de forma directa, sí se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, y es su terapeuta Mary
quien lo trata de enfocar y ayudar a que vea su responsabilidad en las cosas que han pasado en su vida. Algo muy fascinante y escalofriante que nos confirmó esta película es que las backrooms no son solo un lugar diferente y extraño, como un laberinto infinito, sino que éstas se ven atraídas a personas que tienen problemas emocionales graves, traumas fuertes y miedos profundos, ya que se nos implica que de cierta forma las backrooms se alimentan de la gente así, y las usan para enloquecerlas y luego terminar consumiéndolas, como vemos que pasa con Clark al final de la película, ya que el hombre empieza primero a quedarse perturbado pero intrigado por la existencia de las backrooms. Es por eso que aunque sabe que puede existir algo ahí que podría ser un peligro para él, Clark sigue aventurándose y rápido queda obsesionado con esto, y luego termina siendo consumido por las backrooms. Este es otro de los factores que influyó grandemente para que se abriera el portal ahí, donde Clark empezó a vivir. Por último y específicamente podemos decir que se abrió el portal en el sótano de este lugar porque allí era donde estaba el interruptor eléctrico de toda la mueblería y de ese local más grande donde estaba el Imperio Otomano de Clark, ya que como lo dije al principio del video, para que se logre crear una zona nula o un portal entre las dos dimensiones, tienen que chocar y anularse ondas electromagnéticas, como las que provienen de ese interruptor. Y como la instalación eléctrica en este lugar ya era algo vieja, se nos implica que es por eso que no funcionaba bien, y de ese interruptor y circuito eléctrico emanaron las ondas que chocaron con las backrooms, lo que abrió ese portal entre dimensiones, y esta es la razón por la que aparecieron esos interruptores extras dentro del circuito eléctrico, los cuales no deberían de estar ahí, pero ya nos anunciaban que se había creado una zona nula. También un punto importante que tenemos que notar respecto a este tema es que la película se lleva a cabo en los suburbios de la ciudad de San José en California, y específicamente en el área conocida como el Valle de Santa Clara o Santa Clara Valley. Es de hecho en esta zona donde en el lore de Kane Parsons existen los cuarteles generales de investigación de Ising y de ese instituto tan misterioso, lo que en efecto nos indica que por eso mismo el portal se abrió en la tienda del pobre Clark, ya que si sumamos todos los factores de los que les hablé a lo largo del video, y a esto le sumamos que la máquina del umbral o la máquina Threshold estaba cerca en el área, es por eso mismo que solo era cuestión de tiempo para que más portales se abrieran a las backrooms en esta zona, porque esta dimensión empezaba a imitar lo que los científicos de Ising habían hecho con su máquina. En el caso de Clark es algo más trágico, ya que él se mete aquí junto con sus empleados Bobby y Kat porque piensa que solo es un misterio que resolver y que no hay un peligro real aquí, activando esa zona del complejo de las backrooms una vez que entra en el área, ya que una vez que él encuentra a las backrooms y él sigue entrando en esta zona y se trae objetos de regreso. Lo peor de todo es que en su primera visita parece que despierta esta área de las backrooms, la cual ya había empezado a copiar aspectos de la mueblería de Clark. Pero es gracias a estas visitas y a que entra una y otra vez y sigue saliendo que Clark sin saberlo le da a las backrooms material para trabajar y para empezar a copiar. Sus frustraciones, sus miedos, sus fracasos, su furia internalizada y sus problemas emocionales, es todo esto lo que empezó a hacer que las backrooms construyeran algo que fuera un reflejo directo de lo que sabían de Clark y de todo lo que estaba pasando en su vida. También fue gracias a que Clark le enseñó a las backrooms a recrear cosas de las personas de una manera más rápida y eficiente, que es por eso que esta dimensión copia la camiseta de Bobby, y cuando entra Mary, copia parte de su oficina y consultorio, casi al instante, lo que sí es algo muy aterrador pero al mismo tiempo desafortunado y trágico, porque ni Clark, Bobby, Kat o Mary merecían el toparse con este lugar, y pensándolo mejor sí podemos decir que todo esto fue culpa de Ising, los cuales como vemos al final de la película no se van a detener y van a seguir con toda su investigación, lo que va a provocar que otros incidentes como el que vimos en la película sigan ocurriendo, y es probable que esto lo exploren en la secuela.
Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de por qué se abrió el portal en el sótano de la mueblería de Clark a las Backrooms. Sinceramente, este tema sí es una pregunta fascinante, que muchos de ustedes me comentaron en los videos anteriores, y en un principio pensé que solo era una coincidencia, pero al ver la película por tercera vez y al analizar los videos de horror analógico de Kane Pixels, me di cuenta de que en verdad sí nos dejaron pistas sobre todo esto, y cómo es que se había creado ese portal, ya que es algo que se conecta directamente con el lore de la serie de videos originales de Kane Parsons. La verdad no puedo esperar por la secuela, o por lo menos por más videos en el canal de YouTube de Kane Pixels, donde se nos hable más sobre todo esto que vimos en la película. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías por qué se abrió el portal a las Backrooms en la mueblería de Clark? ¿Conocías todas las razones que les mencioné en este video y por qué pasó esto? Y por último, ¿crees que todo esto fue culpa de Async o crees que de cualquier manera Clark sí merecía ese final? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué se abrió el portal a las Backrooms dentro de la mueblería de Clark, de la entretenida película de Kane Parsons y A24. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.